En este episodio nos adentraremos en la vida de una mujer sorda, que ha construido su historia desde la fuerza, la identidad y la resistencia. A través de la interpretación de su esposo, quien hoy es nuestro puente, pero no sustituto de su voz, vamos a recorrer lo que fue su historia de amor, lo que es su historia de amor, de lucha y de aceptación en un mundo diseñado para quienes oyen. Hablaremos de la construcción de su identidad, de cómo dejó de verse desde las etiquetas para verse desde su propia fuerza, cómo encontró seguridad, orgullo y comunidad dentro de la cultura sorda. Exploraremos también la dinámica de pareja que tienen, esos momentos en el que como intérprete su esposo puede ser un puente, pero también que se puede representar un reto porque puede llegar a haber esa tensión en la independencia o necesidad de apoyo, etcétera. Lo iremos descubriendo. Nos contarán cómo han creado esos límites sanos. Y en este episodio lo que buscamos es invitar a que la gente se dé cuenta que se puede ver más allá de las palabras habladas, que se puede reconocer que la comunicación es un acto humano antes que sonoro y que cuando el amor, la dignidad y la inclusión se encuentran, las barreras dejan de ser muros y se vuelven caminos. Para eso tenemos en este episodio a una gran pareja que ya tenía bastante tiempo queriendo grabar con ellos, pero no se nos hacía. Tenemos a Eric y a Estefanía, que justamente en uno de los primeros episodios del podcast ya había grabado con Eric, entonces estoy muy contenta de que hoy nos acompañen ya los dos por fin. Estefanía justamente pues es esta mujer sorda que leí en la descripción, la cual me encanta que estés aquí, que nos puedas acompañar. Y Eric en este caso va a fungir el rol del intérprete, ya que no sé lengua de señas, entonces me va a ayudar también a poder comunicarme, poder de entablar este gran diálogo que espero poder tener en este episodio con ella. ¿Va? Va. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que el tema va a ser muy padre y pues adelante, o sea. Va. Justo para empezar, ya dije sus nombres. Nada más ahora una parte breve es la descripción física. Física y también de cómo venimos vestidos, nada más para esta parte de quienes nos están escuchando se puedan dar una idea. Empiezo rápidamente. Yo soy mujer de estatura más o menos unos 56, 57, promedio mexicana. Cabello largo, castaño, lacio, y traigo puesto un pantalón verde y una playera negra. Entonces, nada más si me ayuda Fanny a describirte cómo vienes y Eric, después, por favor. Bueno, soy de cabello castaño. No, voy a decir que bueno, tengo un poquito mi cabello pintado. Vengo de vestimenta, Si quieres también lo que le vas diciendo, como ayudarnos a decirlo ajá, ok. para No todos. te preocupes, en este caso, vengo de una camisa a cuadros, pantalón de mezclilla, con líneas negras, blancas, ajá. Por dentro también tengo una playerita, blanca. En este caso mi pantalón es de estilo baggy, unos tenis, Vans de plataforma, rosa con café y blanco. Y con un pequeño, bueno, para mí es un smartwatch, el cual lo ocupo para notificaciones, más que nada es eso. Eh, y, y ya, Ok, ok, tú por favor. perfecto. En este caso, bueno, yo soy una persona de 1,76 aproximadamente. Tengo el cabello negro, ya con muchas canas. Vengo de una playera manga larga gris con un pantalón de mezclilla y botas negras. Ok, perfecto. Ahora sí, entonces, arrancamos contigo. Otra parte que me gusta
meter a la hora de presentar a mis invitados es yo únicamente decir su nombre y que sean ustedes, en este caso que seas tú, quien diga quién eres. ¿Quién es? ¿Te puedo decir Fanny? Sí, Y yo sí, sí, ya sí, así sí. bien confianzuda. Sí, por- Ok. Entonces, ¿quién es Fanny? ¿Quién eres tú? Ujú. Ajá. Soy una persona sorda. Alegre, una persona... Justo, me encanta tu reacción tan natural porque es lo que pasa mucho cuando me preguntan quién En somos. ese caso, pues bueno, a lo mejor se puede decir que soy muy expresiva, pero a lo mejor, o sea, no soy tan sociable, a lo mejor tú dirás que sí, pero la realidad es que no, no soy así. Digamos que siempre vivir en el mundo, cuidar como que esa parte. Me gusta mucho el análisis de las personas, analizar a las personas, eh, siempre buscar los porqués de ciertas situaciones, de ciertos problemas, de ciertas características. Me gusta también, ¿qué más? Me gusta dormir, la verdad. Por ejemplo, también, por ejemplo, disfruto mucho series, digamos que digamos que de esta razón como de criminalística. También me gusta analizar la parte de política y también, o sea, es justo algo que yo debato en ocasiones con una de mis mejores amigas. O sea, con ella actualmente hablo todos los días de poder explicar de ciertas situaciones, eh, de esta confidencialidad que podemos tener eh, entre mi mejor amiga y yo. Nos podemos contar chismes, también o esta parte de la comunicación a través de la comunidad sorda, o cuál es la razón que los padres a veces no se pueden involucrar, o en ocasiones también me gusta hablar del M5, o también, pues bueno, yo sé que tengo ciertos TOC y pues me gusta hablar mucho de eso. Ok, perfecto. Aparte ahorita que dices lo del DSM me encanta porque justo me contaba Eric que eres psicóloga. Ya también a lo largo del episodio me encantaría hablar de eso. No sé en qué área de la psicología ejerces, si eras tipo terapia, porque justo en algún episodio salió que una persona sorda nos contaba que le costó demasiado poder encontrar un terapeuta con quien sintiera conexión y sobre todo que no se sintiera juzgado y que lo comprendía en la lengua de señas. Pero ya lo abordaremos un poco más adelante. Ahorita quiero empezar, digamos, por el principio, tu historia. Ya nos dijiste quién eres, ahora me gustaría conocer un poco de esta parte de la sordera. Si me permites preguntar, ¿naciste con sordera, la adquiriste? ¿Cómo es un poco tu acercamiento a esta discapacidad? Bueno, mi mamá era muy joven, tenía 17 años, no tuvo ciertos cuidados. Eh, Ella se acercó a una de a mis primas que tenía viruela, y al momento de estar embarazada, mi prima se acerca y entonces mi mamá dijo, no, no pasa nada. Entonces, cuando yo nazco, yo en automático, digamos que hasta los 2 años y medio, eh, una de mis tías, que se llama Mika, le comenta es sorda, porque mi mamá en todo momento me hablaba, yo me ponía a jugar, y entonces dice, no, de seguro es sorda. Ella es sorda, o sea, y entonces dice, no, no, no creo, o sea, y entonces Mika le dice, apostamos, ¿o qué? Y mi mamá dijo, bueno, está bien. Entonces ya fueron al doctor y la respuesta fue afirmativa, en donde pues yo fui una persona sorda, en donde pues mi tía le dijo, ya ves, te lo dije.
que yo era una persona sorda, o sea, y ya a lo mejor mi mamá en ese momento no sintió alguna, se sintió mal, no, la verdad es que no, o sea, la verdad es como de, pues, está bien este reto, vamos a continuar, o sea, y seguir, o sea, y ya fue cuando los médicos sugirieron que aprendiera lengua de señas. Aquí fue justo la parte donde ya me involucraron a la lengua de señas en San Hipólito, porque, bueno, eh, ujú, porque mi tía se dio cuenta que unas personas sordas estaban hablando en lengua de señas y se acercaron ahí y entonces ya fueron a preguntar en dónde aprendieron lengua de señas. Ya justo atrás de la iglesia de San Hipólito estaba esta escuela y fue a donde fueron y ya pidieron toda la información y ya y ya fue cuando pidieron toda la información en donde pues comentaron mi situación. Y ya me entrevistaron, ¿no? Como que a mí, y ya y ya obviamente se dieron cuenta que mi mamá era muy joven, o sea, de hecho en algún momento llegaron a pensar que mi tía Mica era mi mamá, y entonces ya yo a partir de los 2 años pude aprender lengua de señas. También aquí involucraron a mi mamá, o sea, a que pudiera aprender también lengua de señas. Y posteriormente a esto, eh, y entonces Leticia, ella fue con la que me involucró a la parte del preescolar, eh, en donde me empezaron a enseñar pues lengua de señas. Ok. ¿En tu familia había antes alguien con sordera o alguna otra discapacidad o fue algo justo desconocido para tu mamá o para tu tía también? Sí, yo soy la primera, o sea, soy la primera persona sorda o persona con discapacidad dentro de la familia. Y entonces no solo tu mamá tuvo que aprender lengua de señas, sino también pues el resto de tu familia con los que convivías cotidianamente. Bueno, para mí es una muy buena pregunta. Quien nos tiró la lengua de señas fue mi mamá. Mica, mi tía Mica, ella se ocupa lengua de señas, pero ella también ocupa mucho la parte de la mímica, la parte de las expresiones o también o justo a través de la escritura del español. Y entonces ya sabe también, o sea, como cultura sorda, cómo escribo. Una de mis primas llamada Eva, Paulette también. De ahí en fuera, nadie más. Mi abuela fue muy poquito lo que aprendió. Ella solamente lo comprendía, pero digamos que solamente eso. Y también otra de mis tías por la parte paterna también lo aprendió de manera muy, muy, muy básica. Ok, entonces digamos que tu mamá era ese puente de comunicación tuyo con las demás personas en general, ya no solo con familia. Sí. Va. Y esta parte de que me han comentado muchas personas que son sordos que han venido al podcast, la parte de la oralización o de que los llevan, por ejemplo, a la lectura facial, ¿tú cómo buscaste emplear esto para comunicarte con los demás? ¿O siempre ha sido a través de la lengua de señas? A partir de los 3 años yo fui a terapia de lenguaje, solamente que, bueno, yo recuerdo que en ese momento yo ocupaba aparatos auditivos, iba yo mejorando en la terapia de lenguaje,
pero hubo un gran problema en donde me pusieron un medicamento en donde perdí un poquito más, bueno, perdí más audición, o sea, porque de por sí, o sea, con los aparatos auditivos yo ya alcanzaba a escuchar algo, pero con los medicamentos perdí un poco de esta audición. eh, y por ejemplo, o sea, yo, digamos que a los 7 años, yo sí ocupaba, o sea, antes de los 7 años yo sí ocupaba la oralización y la lengua de señas, pero después de lo que sucedió, yo ya empecé a nada más ocupar lengua de señas. Ok, va. Ahora que ya tengo como más claridad en este punto, me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que te llevó a estudiar psicología? Bueno, yo no esperaba estudiar la carrera de psicología, eh, y cuando, digamos que desde la preparatoria a mí me decían que quiero estudiar, yo quería estudiar medicina, porque yo siempre desde niña, pues siempre jugaba a ser la doctora y también mis experiencias al yo vivir dentro de hospitales, siempre me di cuenta que la comunicación era muy compleja. Eh, y mi mamá siempre me preguntó, o sea, ¿qué quieres estudiar? Luego, la verdad, quiero estudiar medicina. El detalle fue que no encontré, o sea, en este caso, espacio. Eh, entonces, muchas veces mi mamá me comentaba que era muy complejo, también la parte del trabajo, la parte del servicio. Entonces, eso me entristeció. Y entonces, posteriormente, fue cuando vi la parte de la opción de entrar a psicología. Me gustó, me adentré, y por eso empecé a estudiar psicología. Yo también quería estudiar medicina. Entonces, ahorita que lo vas diciendo, digo, ay, Mira. por algo nos teníamos que conocer. Y, por ejemplo, quiero preguntar, a veces como que me da pena, pero me la aguanto para hacer ciertas preguntas. Eh, ¿Te llegó a decir tu mamá en alguna vez algún pero por la sordera para estudiar medicina? ¿O hacia qué se refería ella? Por ejemplo, ¿llegaste a buscar universidades? ¿En las universidades te llegaron a decir algo o no? ¿O no era como un tema el no estudiar medicina por la discapacidad auditiva? Mi mamá siempre me impulsaba, me decía que sí, solamente que muchas veces la sociedad era la ignorante, o sea, la que le decía es que no se puede, por ejemplo, en la UNAM. eh, Nosotros, bueno, en este caso, pues buscábamos la accesibilidad de un intérprete y decía, no, la verdad es que no, es que todo tiene que ser a través de español. Dice, pues no, lo siento, o sea, y entonces mi mamá, ahí era donde encontraba ese límite, ¿no? O sea, eh, pero ahí era más que la parte de la sociedad, donde me decía de, ay, es que la comunidad sorda no puede, un sordito no puede, ay, pobrecito. O en ocasiones también te decían, o que como es tu problema el conseguir tu actividad, o sea, y siempre, muchas veces de los 2000 empezaron ya a partir, como que ya esta parte de la accesibilidad, eh, pero antes de eso era muy complejo, porque pues, la parte de la educación era muy difícil, entonces. Y entonces yo no, en ocasiones me pongo a analizar eso, o sea, porque regularmente mi mamá nunca me decía que no podía, sino al contrario, a mi mamá era la que le decían que no se podía. Y más aparte, también otro problema era la parte económica, o sea, la parte de los materiales, la parte de los libros, las cosas. eh, y entonces era como de quién también me puede apoyar para pagar al intérprete, para pagar el material.
y también saber si el intérprete aguantaba el ritmo de la medicina, si estaba dispuesto a ver sangre, cadáveres, todo eso. Claro, porque aparte pienso, por ejemplo, estando en un quirófano, o sea, pues también es la parte que entraría a un dilema ahí ético que se pudiera también llevar a la discusión, ¿no? O sea, que realmente se cuestionen si una persona sorda quiere ser doctora, ¿por qué se le cierran como muchas veces esas posibilidades, tal cual nos lo estás diciendo, ¿no? Y lo pienso, te digo, en el quirófano, en qué otra cuestión, pues en consulta puede estar el intérprete, ¿no? Que un poco también la confidencialidad entra, etcétera, etcétera. Como psicóloga, ¿a qué área te has enfocado? Clínica. Entonces, las terapias. Para los que, pues, también no Sí, tienen esta idea, pues, de que sí. clínica en psicología es dar terapia. Porque luego, cuando hay personas que no saben de la carrera, dicen, pues, que creen que todos los psicólogos dan terapia y, pues, no saben que hay también como psicólogos educativos, psicólogos de empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso hago esta pequeña aclaración de que clínica es dar terapia. Sí, claro, o sea, ahí hay muchísimos perfiles, o sea, porque muchas veces también, o sea, justo, o sea, también con la comunidad sorda te dicen, es que si el psicólogo es solamente alguien de terapia, y no, la realidad es de que hay educativos, forenses, entonces también en donde pues hay muchísimas variantes, entonces cuando escuchan la palabra psicología, entonces hay que buscar. Como esta parte, ¿no? O sea, en donde esta parte clínica, o sea, es la parte de terapia, eh, también la parte de entender, o sea, como que estos conceptos también para la comunidad sorda. Claro. Déjame preguntarte, esta parte de la clínica, ¿das terapia únicamente a personas sordas o también a personas oyentes? ¿Cómo funciona este trabajo que haces? Mira, yo trabajo con personas sordas, pero muchas veces las personas sordas tienen un nivel muy básico en lengua de señas, entonces tengo que llegar a ciertos conceptos para que puedan entenderme, o por ejemplo tengo también sordos con los cuales he trabajado que son analfabetas también. Y luego la otra limitante que tengo es de que no tienen la comunicación con los padres, ellos no tienen lengua, o sea, que no ocupan la lengua de señas. Entonces, yo regularmente trato de trabajar muchas veces, o sea, yo lo hago sola, pero muchas veces yo también trabajo con intérpretes de lengua de señas, los cuales siempre pido que tengan una confidencialidad de lo que se diga con mis pacientes. Que justo lo mismo que con ser doctor, o sea, entra esa parte del debate ético que, pues sí, si requieres a un intérprete, ¿cómo vas a negar el espacio también a una persona, no? Sí, también, o sea, por ejemplo, cuando si nos vamos al ámbito médico, hay algunas ciertas situaciones en donde a lo mejor no puedas soportar, o por ejemplo, también el intérprete muchas veces pueda tomar ciertas situaciones que escuche de la terapia y entonces el psicólogo y entonces entre el psicólogo y en este caso la persona que está en terapia, el intérprete también puede estresarse, puede también escuchar los temas y poder entonces muchos intérpretes a lo mejor no tienen mecanismos de defensa y a lo mejor se pueden sentir mareados, se sienten mal del estómago, emocionalmente. Sí, muchos factores, qué interesante. ¿Y cómo eliges, perdón, no sé, para esta pregunta, cómo eliges a la parte del intérprete? ¿Es alguien que tú ya tienes? ¿Es alguien que le dices a tu paciente como que tiene que llevar y que sea en su confianza? ¿Cómo se establece esta relación? Porque si de por sí es complejo llegar a establecer una relación paciente-terapeuta, lograr esa conexión, por así decirle, entrando un tercer factor que es otra persona externa a la terapia, pero necesaria para la terapia,
¿cómo se lleva a cabo esta elección? Porque no es un psicólogo, por ejemplo, en todos los casos, ¿no? Me imagino, el intérprete. No, o sea, solamente lo único que muchas veces trato de preguntar es, ¿sabes del tema de psicología? O muchas veces aquí yo, por ejemplo, yo tengo que presentar a mi paciente y al intérprete y a veces el intérprete dice no, no, o el sordo dice yo no me creo o no me cae bien. O también siento que mi intérprete o el intérprete que tú acabas de traer está haciendo omisión. eh, y entonces es justo ahí donde de donde ya no se sabe quién te está diciendo la verdad. O sea, si tu paciente o hasta incluso el mismo intérprete, a veces, en ocasiones, también, o sea, cuando involucras a los intérpretes, es, bueno, o en mi caso, es solamente para hablar con los padres. Eh, y entonces ahí es donde confrontas y es muy complejo, o sea, el poder entender. Si el paciente se lleva bien con el intérprete o porque muchas veces, bueno, como persona sorda, puede escribir de cierta manera y entonces, el intérprete en ocasiones puede quedarse en una sesión muy compleja porque primero se queda con el paciente, después con los padres de familia, porque pues así me ha tocado a mí. Claro, se me hace un tema súper, súper interesante, que aparte me da pie para lo siguiente que quiero también que platiquemos. Para los que están viendo o escuchando el podcast y no lo saben, les voy a chismear, que Eric y Fanny son pareja. Entonces, bueno, creo que lo dije al inicio. Olvidé. No. Son pareja y pues bueno, justamente en esta ocasión Eric me está apoyando siendo tanto intérprete para mí e intérprete para ellos, si se diría de esa forma. Entonces, me imagino que así como está funcionando ahorita la dinámica conmigo, ha llegado a suceder en otros ámbitos con otras personas. Pero me gustaría saber el contexto que los llevó hasta este punto. Es decir, ¿cómo fue que ustedes empezaron esta relación, que se conocieron, que se casaron? Y ya de ahí un poco entonces que partamos a este apoyo que han sido mutuamente en el tema de la comunicación en la sociedad en la que vivimos. ¿Quién primero? Ok. Bueno, yo de Eric, a lo mejor, yo presencialmente, yo no lo conocía cuando yo estaba estudiando en la Universidad Marista. Eh, Cuando yo termino la carrera, yo empiezo a hacer mi tesis. Y entonces, cuando yo ya le comento a mi directora, eh, quién va a ser mi intérprete, me dice, va a ser Eric Ramírez, y yo sí de, ok. Y recuerdo que mi mamá y otras personas me dijeron, ¿lo conoces? No. Y entonces, ¿cómo lo vamos a contactar? Y entonces también me decían, pues, tú búscalo, ¿no? Y entonces era muy, muy complejo el encontrar su número. Posteriormente, también cuando se lo pedí a mi mejor amiga, me decía, no, no te lo quiero dar, pero obviamente me lo decía de alguna manera bromeando y me decía, solamente, solamente que, pues, bueno, se hizo del rogar. Eh, Muchas veces, o sea, también en el caso a la inversa, o sea, en el caso de Eric, también él tuvo esa misma situación en la cual tuvo que buscar mi número
y entonces fue también bien complejo Ajá. que pudiera conseguir el número y entonces creo que fue una semana, o sea, la cual fue complejo para poder yo tener comunicación con Eric, solamente para justo ver la parte de la tesis. Ya una vez que yo lo conocí en el examen profesional, ahí digamos que fue el contacto y nada más tuvimos contacto, pero digamos que en pandemia eh, dejamos de tener contacto solamente de manera presencial, solamente todo de manera virtual. Ya que regresamos de la pandemia, es cuando nos volvemos a reencontrar y tratamos de, bueno, de tener comunicación y empezamos a salir más. Ok. Ahora, si abordando un poquito el tema, ¿no? O sea, muchas veces siempre me han dicho, es que Eric es tu intérprete privado y les he dicho, no, o sea, luego no, o sea, hay ciertas cosas en las cuales sí lo involucro y en las cuales no, y yo también respeto muchas veces su trabajo, o sea, también respeto mucho su tiempo, o sea, creo que muchas veces si vamos a esta parte de salud, o sea, digamos que si nos vamos a esta parte de salud más íntima, o sea, si fuéramos con un ginecólogo, ok, sí me llevo a Eric sin ningún problema, pero si son otros temas, o sea, sin problemas yo puedo trabajar o me puedo llevar otro intérprete o hasta incluso hasta incluso, o sea, Eric puede pagar a otros intérpretes. O sea, también, bueno, en distintas situaciones, o sea, muchas veces siempre le digo a Eric, oye, ¿sabes qué? Pásame a otro intérprete el que me pueda apoyar. O sea, hay ocasiones en donde pues, yo sé que por sus tiempos, por sus cosas, yo no me meto. O sea, ahí sí yo también respeto sus tiempos, pero también hay situaciones en las cuales me puede explicar y, bueno, si lo quiero de la manera presencial, eh, hay ciertas cosas en las cuales sí lo involucro y en cuales no. O sea, como que en el ámbito de trabajo, eh, yo también debo de entenderlo, o sea, y entonces, como por ejemplo, o sea, si vamos a esta parte en terapia, muchas veces digo que solamente apóyame con esto, ¿no? Y nada más, o sea, tampoco es como de quédate toda la sesión completa y escúchalo y velos, no, o sea, porque, por ejemplo, yo en mis espacios, o sea, yo cuento con mis intérpretes, eh, para poder trabajar estas situaciones. Esos acuerdos y límites para que justo a veces sí te acompañe, a veces no te acompañe. Digamos que, ¿cómo fue que se dieron? ¿Llegó a ser alguna conversación incómoda que dijeron, a ver, tenemos que poner esto sobre la mesa para que no se caiga en que seas mi voz, sino que no, eres mi puente de comunicación y en ocasiones también, no siempre. ¿Cómo fue que llegó a este punto en la relación? De hecho, yo recuerdo que esto fue muchísimo antes de que fuéramos pareja, que platicábamos eso, ¿no? O sea, en donde abordamos todo este tema, ¿no? Entonces, también yo recuerdo haberle preguntado, oye, ¿en qué sí te gusta interpretar, qué no? Y entonces es como de, ok, entonces en esto sí, en esto no. Y entonces yo desde ahí fue un acuerdo. Y entonces ahí justo es como poner los límites, o sea, no puedo obligar las cosas, o sea, tampoco puedo hacerlo. O sea, tengo que respetar todas esas situaciones
y siempre buscar otras alternativas y siempre es como de siempre preguntar si puede, o sea, más no imponiendo, o sea, eh, porque sí, siempre, muchas veces allá afuera siempre dicen, es que siempre, siempre, es que a lo mejor Eric siempre te hace interpretaciones gratis o así, y yo así de no, o sea, la verdad es que no, o sea, la realidad es que en ocasiones, Eric, hay ocasiones en donde tiene cierta privacidad, también hasta incluso con sus ciertos clientes, pero hasta incluso también son proyectos que él maneja y entonces... eh, yo te pongo, por ejemplo, ¿no? O sea, si vamos a proyectos de distintas asociaciones, en ocasiones Eric me puede comentar, oye, está este proyecto, puede ser que te puedan involucrar y nada más. Y entonces es como de, ok, o sea, me va como avisando de las situaciones, pero para que yo ya sepa a quién es el que me va a abordar o qué tema voy a abordar y no llegar como en frío. Ok. Entonces, digamos, desde que eran amigos fue que empezó como a marcarse esos límites y eso ya les facilitó, me imagino, muchísimo ya a la hora de ser pareja. Sí, Y en sí. las dinámicas familiares, por ejemplo, ¿qué opinión, si quieres compartirnos, o qué comentarios llegaron a tener tu familia o su familia en torno a, por ejemplo, que él sea una persona oyente, que, por ejemplo, para los que no han visto el episodio que grabé con Eric, él es una persona oyente, hijo oyente de padres sordos, entonces quiero suponer, ya me corregirán ustedes, que dentro de la familia de Eric, pues no estaba como esta parte de el tabú por el tema de la sordera, y me imagino que en el lado de tu familia, pues no por ti, pero llegó a haber o llegaron a haber personas que hicieron algún tipo de comentarios, o simplemente ya no en la familia, sino amigos que no conozcan, por ejemplo, que Eric es hijo oyente de padres sordos, esos comentarios pues sí, discriminativos que hay en torno a una relación de una persona sin discapacidad con una persona con discapacidad. No, Me da no. gusto, la verdad, qué bueno. Porque aparte, pues, Sí, no, la verdad creo que está como es como la flexibilidad, o sea, de hecho es como de cuando, por ejemplo, es como de, ay, sabe lengua de señas, ya, o sea, ya, afortunadamente, ellos sí pensaron de, ya tiene intérprete gratis, ya tiene intérprete, no pasa nada, y es como de, no, a ver, espérate, no. Por ejemplo, en un cumpleaños muchas veces entienden de que en ocasiones puede estar Eric involucrado para que para que en este caso pueda festejar o bueno, ser parte de los invitados, puede que en ocasiones traigamos a otro intérprete y en ocasiones puede ser que Eric sí esté como intérprete. Pero si hablamos ya de temas más personales, de problemas que se tengan que aterrizar, ahí sí, pues no se contrata a nadie y Eric es el intérprete. pero me gusta tu respuesta, aunque haya sido así corta, él no, porque quiere también reflejar o nos refleja mucho la parte de la sociedad de que, pues, habemos ya más personas abiertas en el tema que ya no nos ponemos a juzgar o a poner etiquetas o críticas, o sea, que ya es algo que vemos que es parte de la sociedad. Sí, o sea, ya, por ejemplo, o sea, eh, cuando, cuando conocieron la vida de Eric, o sea, de que, él es hijo de padres sordos, dijeron, ok, entonces ya sabe a lo que, digamos, que al mundo en el cual está dentro, o sea. Ujú. Y que no tuvo, por ejemplo, esta parte de aprender lengua de señas o algo, sino que es algo que ya traía, ¿no? De su historia, pues, como dices. Quiero hacer otra pregunta, no sé, no sé si decir como indiscreta, pero he entendido hablando con otras personas sordas que
dicen su nombre con señas, ¿no? Por ejemplo, en el deletreo para presentarse. Pero que también, así como los oyentes tenemos apodos para referirnos, por ejemplo, yo, Cristina, me dicen Cristi, entonces, entre ustedes también tienen como que una seña para presentarse de una manera más coloquial, ¿no? Entre ustedes como pareja, ¿cuál es su seña? No sé, si se dicen amor, si se digan vida, no sé, esos apodos de parejas cursi. ¿Cuál es la seña que ustedes han adquirido o hecho suya? Esa señal que acaba de ser ella, siempre es decir, es mi güerito. Mi güerito. Ajá, mi güerito. Eh, Muchas veces, a lo mejor, trata siempre, bueno, trato de deletrear, siempre es vida, o sea, en vez de, ay, oye, oye, mi vida, pero es deletreado, no hay una seña como tal, y regularmente, o sea, de mí hacia ella, pues ¿Mi niña? mi niña. Ok, Ajá. qué bonitos. Y bueno, yo mira, me clavo en las historias de amor, pero qué bonito, justo quería preguntar, no dejar la oportunidad para preguntar esta parte. Eh, ya para ir cerrando, ¿qué te gustaría a ti que, o qué quisieras que el mundo oyente pudiera entender sobre la comunidad sorda? ¿Qué crees que nos hace falta saber? Que tengan como que esta mala costumbre de decir inclusión, pero no, o sea, creo que no está bien. Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de estas escuelas que tratan de integrar a todos las discapacidades, o sea, con discapacidad intelectual y discapacidad auditiva, entonces es muy complejo. Entonces, o sea, conviertes a tu persona sorda en un nivel, digamos que con un nivel bajo, y entonces también dentro de, digamos que de la comunidad sorda también existen las personas sordociegas, y entonces es justo, o sea, es como irlo enfocando a más hacia ellos, o sea, porque a mí me gustaría mucho que, por ejemplo, una persona sordociega se le enseñara lengua de señas, se le enseñara hasta incluso si quieres braille, ¿no? Eh, y lo único que pido es que ocupen lengua de señas como tal, o sea, que sea a un buen nivel, o sea, que no sea básico, pues, porque muchas veces llega a pasar allá afuera que la sociedad toma un curso básico y dice, pues ya puedo ser maestra, puedo ser intérprete, eh, y entonces es cuando dices, es que y es cuando justo llegas a esta educación o a este modelo chafa y dices, pues está gacho, o sea, porque no puedes trabajar bien de alguna cierta manera con personas con discapacidad, o sea, nos ha tocado ver situaciones en donde te dicen, es que la inclusión puede ser una persona en silla de ruedas o con parálisis cerebral en un segundo piso, tercer piso, o sea, es imposible, o sea, tienes que adaptar y dar los ajustes razonables, porque pues a mí me tocó una situación en un sismo, ¿no? Y entonces me tocó también ver esta parte con los intérpretes, que los maestros adapten con los intérpretes. También, por ejemplo, el decir, en este espacio yo cuento con intérpretes de lengua de señas, sí, pero yo lo único que pido es que no sea, si nos vamos a esa parte educativa, que no sea pro bono, no, o sea, se le tiene que dar ya un sueldo, o sea, tiene sus tiempos, para que pueda tener su tiempo de calidad. O sea, por ejemplo, si el intérprete domina ciertas situaciones, pues que lo metan a eso, o sea, al canto, a la política, al arte. Y entonces, porque muchas veces llega a pasar que al intérprete lo ocupan en ingeniería, y lo ocupan y en otros áreas. Entonces, no, o sea, creo que debe de ser como muy especializados. Y la verdad, o sea,
creo que debes de buscar como que esa parte de saber a qué nivel está el sordo, es al mismo nivel que tiene que estar que el intérprete, ¿no? O sea, entonces, o que el intérprete ya domine esa situación, o sea, y que tenga las mismas habilidades que tenga dentro del aula. Y entonces también es como un trabajo digno para los intérpretes, o sea, porque la verdad, o sea, es un esfuerzo lo que ellos hacen, porque siempre lo he dicho, o sea, ¿dónde está su seguridad? ¿Dónde está su bienestar? Porque pues hay algunos que son independientes y es como de, ¿y en qué momento se van a jubilar? O sea, ¿o qué? Toda la vida van a estar interpretando, no se me hace justo, también no se me hace justo que digan inclusión cuando no la hay. Y me encanta porque has ido mencionando a lo largo del episodio la palabra marista. O sea, que estudiaste en una escuela de los maristas, ya sea La Salle, ya sea Colegio México, ya sea cual sea, ¿no? Yo estuve un tiempo trabajando en una escuela como monitora de un pequeño con autismo, en una escuela de los maristas, y justo en esta escuela le llamaban al grupo en el que estaba el chico, Grupo Especial Marista, y pues lo abrevian diciéndole GEM. Sí. Ajá, ¿Sí? sí. Es que justo creo que, por ejemplo, en otras prepas o en universidades le llaman diferente, entonces por eso te especificaba si sí se llamaba igual. Sí, ¿Tú estuviste estudiando en un GEM? no. No, yo a mí me tocó estudiar en la Universidad Marista en la sede de Tláhuac. Ahí yo lo estudié, o sea, no. Estábamos hablando que el GEM, esto es en una casa enfocada. Ahí estamos hablando como es de preparatoria aproximadamente, hace aproximadamente 5 o 6 años. Solamente es la parte en la parte de GEM, ahí podemos ocupar lo que es discapacidad intelectual y en la Universidad Marista es donde manejan los grupos de comunidad sorda. Eh, por ejemplo, otra que también maneja grupos de comunidad sorda es el de Jauregui, que queda está en Querétaro. Eh, y el Colegio de México, no me acuerdo, algo así, estaba haciendo algo con chicos sordos, pero ese es un proyecto que apenas va como en pilotaje. Eso sí es lo único que no sé. Porque justo nos fuiste ahorita explicando en el supuesto cierre, pero que me abrió otro punto importante de la inclusión o supuesta inclusión. Una cosa es estos grupos de integración realmente que tienen en una escuela regular un salón para chicos con alguna discapacidad, pero no los meten en un salón con chicos regulares. Y otra cosa, la parte de la comunidad sorda que ahorita fuiste mencionando. ¿A ustedes los tenían dentro de los salones de chicos regulares? Por lo que estoy entendiendo. Entonces iban con un intérprete, pero si tenían esa educación, ¿qué pasó? Es que de hecho en automático ya ni siquiera te está dejando responder, pero es como de, sí, 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 sí. Sí, porque es que, o sea, como que quiero explicar esta parte por lo que vas diciendo ahorita en el tema de la educación, de no es una discapacidad intelectual, tienen el mismo nivel, por ejemplo, que cualquier persona que vaya en preparatoria, pero no sé si se hubiera dado esa diferencia o no. Sí, ese es el problema, o sea, muchas veces si lo hablamos desde las leyes, desde esta parte educativa, te dice que tenemos cierto nivel, pero la realidad es que no, o sea, a lo mejor va mejorando, pero la realidad es que todavía no, o sea, integración, inclusión, o sea, es como de no, o sea, si somos personas sordas y entre personas oyentes, pues podemos ocupar a un intérprete y entonces muchas veces si fuera en un salón de 40 alumnos, pues de modo que el niño sordo está hasta atrás y buscando a su intérprete hasta la parte de enfrente y entonces el maestro hable y hable y hable y anotando y es como de no, o sea, tienes que adaptarlo, o sea. Tienes que darle el ajuste razonable y entonces es como de, por ejemplo, al intérprete
no lo puedes tener de pie todo el tiempo, o sea, Claro, también lo de la eh, ley sí ya entra ajá, con ellos. así es, y entonces todo el momento es la persona sorda se le pone, se le pide, o sea, que le ponga atención completamente al intérprete y al final de la sesión solamente se le pide a un compañero si le puede pasar los apuntes y ya. Y entonces de ahí nosotros podemos hacer mapas conceptuales y de ahí hacer resúmenes para nosotros poder entablarlo como tal. Muchas veces no es como de, oye, la responsabilidad es del intérprete, no. La responsabilidad es completamente mía, la voz es completamente mía y yo hago las preguntas o lo que yo quiera. O sea, porque algunos tienen la mala costumbre de decir o que el rol es del intérprete cuando la responsabilidad es completamente mía. Claro. Y justo pues supongo que dependiendo de la historia de la persona es que se tiene que ir determinando todo esto, ¿no? Pero si no se habla de la conversación, muchas personas o muchas escuelas que lleguen a escuchar este episodio, pues igual no se daban cuenta o no sabían, ¿no? Entonces creo que es increíble que haya salido esto al tema, aunque ya habíamos un poco dado el cierre, pero tenía que sacar esto aprovechando justo que te tengo a ti aquí en este espacio en este momento. Y pues bueno, ya por último, ahora sí, ¿qué te gustaría o cuál sería tu ideal para México en unos 10 años para todas las personas con discapacidad auditiva y más si tuviera que, no que ejemplificarse, sino que si tuviera que especificarse, mujeres también? Yo lo único que espero es que haya alguna ley para beneficio también para los intérpretes de educación, que no ocupen como negocio la lengua de señas, o sea, porque es el respeto para la comunidad sorda, o sea, ojalá y pues muchos oyentes digan, bueno, yo ya aprendí lengua de señas y pues ahora pues yo ya me puedo impartir cursos, digo, no, o sea, creo que empápate, convive con personas sordas y ojalá que en los 32 estados ya haya accesibilidad a nivel licenciaturas. Eh, También esto es también hacia un llamado hacia los líderes sordos, en donde tienen que enfocarse también en esto, también enfocarse en el ámbito de educación, en el ámbito de salud, o sea, porque también, o sea, hay una inaccesibilidad dentro de los hospitales, o sea, a lo mejor ha ido mejorando, pero espero que haya mejorando mejor. Eh, y ya a nivel personal, yo lo único que quiero demostrar es que yo sí se puede, por ejemplo, el llegar a una maestría o a un doctorado y demostrarles que una persona sorda también puede llegar a esos niveles. Porque siempre dicen, es que no puedes, es que no, no. Es demostrarles que yo también puedo. Y entonces también esta parte también de la inclusión laboral. Creo que Me sería encanta, todo. me encanta y de verdad me encanta, estoy muy feliz de que por fin hayas podido estar en este espacio, porque ya tenía mucho tiempo correteando a Eric de cuándo puedo conocer y grabar con tu esposa, cuándo. Yo creo que fácil habrán sido desde, no, ¿cuándo grabé contigo? Pues fácil unos 6 meses. Ah, pero Sí, no me acuerdo, sí ya tiene que grabé con él. perdóname, perdóname. Para mí que no quería juntarnos, ¿eh? Porque sabía que nos íbamos a caer bien, que no nos íbamos a callar. Entonces, para mí que fue más el... No, no es cierto. Pero estoy muy contenta que por fin se haya podido dar este espacio juntas. Y estoy fascinada. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te pareció el episodio? La verdad me sentí muy a gusto. O sea, la verdad, no solamente, o sea, hablamos de todos los temas, ¿no? O sea, creo que pudimos hablar desde la sociedad, desde la política, de todos los temas, ¿no? O sea, no, o sea, hay muchas cosas que podemos aterrizar
Si hablamos de personas sordas que tienen problemas en cuestión de leyes, algunos están presos, por ejemplo, algunos están viviendo ciertas situaciones muy complejas, entonces yo me doy cuenta que la comunidad sorda necesita esta parte o esos espacios terapéuticos. Sí. Y entonces es desde mi experiencia, es el compartir con oyentes, el compartir con sordos, como por ejemplo los invitados que has tenido, como Julio, como Braulio, o sea, que cada uno de ellos, pues a lo mejor ellos traen otro tipo de educación, o sea, porque a mí me tocó la década de los 80 90, porque ellos a lo mejor ellos les tocaron otras situaciones, entonces, y yo lo único que puedo decir es de que a lo mejor ahorita mucha gente ya está llegando a licenciaturas y anteriormente no, y si hablamos, esta parte, ¿no? O sea, también los sordos les hace falta capacitaciones, pero espero que en un futuro pues siga mejorando esto. Sé que a lo mejor es paso a pasito, o sea, está llegando algo muy tarde, pero ahorita pues esperemos que en un futuro pues todo sea mejor. Y todo es en beneficio, pues todo para la comunidad sorda y especialmente para las nuevas generaciones y puedan llegar a cualquier licenciatura que ellos quieran. A donde quieran llegar, que hagan lo que les haga felices sin tener por qué tener una barrera para eso, ¿no? Muchas gracias por haber venido, por habernos contado tu historia, por haber compartido, pues, desde tu experiencia, desde tu vida. De verdad, estoy muy contenta. Y ya por último, cerrar diciéndole a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que si quieren más episodios como este, no se deben de olvidar de suscribirse, compartir, comentar, ver muchas veces y seguirnos comentando qué historias les gustaría escuchar, algún mensaje que le quisieran dejar, en este caso a nuestra invitada, porque los estamos leyendo. Este espacio es para todos, para ustedes, para nosotros, para seguir creciendo como sociedad, seguir creando más puentes de comunicación, más diálogos que se tienen que estar hablando. Entonces, estén pendientes y nos vemos en el próximo episodio de Caminos Más Incluyentes. Gracias por invitarme y gracias también a la invitación. Gracias.